Cordial saludo, mi nombre es Hermes Ipagota Suárez. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y a continuación voy a realizar la sustentación de dos escenarios propuestos en el Diplomado de Profundización Cisco CCNP mediante la utilización de la herramienta GNC3. En el primer escenario es una topología que comprende la configuración de protocolos EIGRP y OSPF. Vemos acá. El primer punto nos indica realizar la configuración inicial de los routers teniendo en cuenta el direccionamiento IP y las interfaces. Aquí se muestra la configuración inicial para cada uno de los routers, asignando las IPs con su respectiva máscara de subred, la descripción, el cloud rate según el router, el ancho de banda y se activan las interfaces USPF, el ID y se anuncia la subred con la wildcard vinculada al área 5. En router 3 se configuran los dos protocolos OSPF e IGRP con sistema autónomo 15. En router 5 y en el router 4 se configura IGRP con el sistema autónomo 15. En el punto 2 dice cree cuatro nuevas interfaces para loopback de loopback en R1 utilizando la asignación de direcciones 10.1.0.0 con máscara 22 y configurar esas interfaces para que participen en el área 5 de OSPF. Aquí tenemos ya lo que es la tabla de direccionamiento IP para las respectivas loopback en R1 y se crean desde el modo de configuración global, se crea la loopback y se le asigna la IP con la máscara de subnet. Posteriormente eso pues se configura las interfaces loopback para que participen en el proceso de OSPF de área 5. El tercer punto se solicita igualmente la configuración de 4 loopbacks en R5 con asignación de direccionamiento a partir de la red 172.5.0.0 con máscara subred 22 para que participen en el sistema autónomo de IGRP, en el sistema autónomo 15 de IGRP, para lo cual se queda la siguiente tabla para la creación de la loopback en R5. De este modo se crea la loopback y se asigna el direccionamiento IP. En esta diapositiva se habilita el dominio de routing e IGRP en el sistema autónomo 15, haciendo el anuncio de las interfaces del loopback. En el punto 4, analice la tabla de enrutamiento R3 y verifique que R3 está aprendiendo las nuevas interfaces del loopback mediante el comando show IP route. Ingresamos a GNC3 y en el router 3 colocamos el comando show IP route. Y aquí observamos que está aprendiendo a través de EIGRP, que es esta. Está aprendiendo la ruta 172.5.0.0. Y además tenemos la loopback que se configuraba en el router 1 a través de OSPF. El punto 5, configure el router R3 para la redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 50.000 y luego redistribuya las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de banda T1 y 20.000 microsegundos de retardo. A través de los siguientes comandos se realiza la configuración de redistribución
Dicha configuración se realiza a través de la interfaz de frontera de los dos sistemas, es decir, a través de router 3. En ese caso sería el serial 010. Desde OSPF se configura el costo de 50.000 y desde OSPF se redistribuye a IGRP con un sistema autónomo 15 y desde EIGRP con sistema autónomo 15 se redistribuye OSP con las métricas que nos solicitaron en el ejercicio. El punto 6, verifique que R1 y R5, que las rutas del sistema autónomo opuesto existen en la tabla de enrutamiento mediante el comando show hiperroute. Entonces ingresamos a router 1 y router 5. Router 1, show IP route. Aquí encontramos en el router 1 las loopback que se configuraron directamente en ese router y a través de IGRP external se aprendió la ruta 172.5.0.0. Y en R5 show IP route se aprendió de IGRP mediante IGRP external. Se aprendieron las loopback que se configuraban en el router 1 y pues también aparece a través de IGRP las rutas que se configuraban en el 172.5.0.0. Vamos a hacer ping en el R1 hacia R5. Entonces colocamos 172 ping 172.5.0.1 y ese es exitoso el pin. Ahora de R3 vamos a hacer ping al router 1. Entonces tenemos 10.1.0.1. Es exitoso. Y desde el router 4 vamos a hacer ping del router 4 vamos a hacer ping a router 1 10.1.0.1. Es exitoso. Entonces aquí terminamos el escenario número 1. El escenario 2 comprende una topología de red conmutada donde se utiliza switches de capa 2 y switches de capa 3. Se implementa la VLAN Ethernet Channel asociados a puertos con el protocolo LACP y protocolo PAGP para mejorar el ancho de banda de los enlaces
troncales. Asimismo se configura el dominio BTP. Entonces, el primer punto, pues se solicita apagar todas las interfaces en cada switch. Se selecciona el rango de las interfaces de cada switch y se apaga. Asignar el nombre, para asignar el nombre de los switches, entonces con el modo de configuración global colocamos hostname y asignamos el nombre. Entonces en el siguiente punto, la conexión entre DLS1 y DLS2 será un Ethernet Channel capa 3 utilizando LACP. Para DLS1 se utiliza la dirección terminada en 12.1 y para DLS2 terminada en 12.2. El modo de configuración global, se crea la VLAN 500, se le asigna un direccionamiento IP, se crea un rango de las interfaces que conforman el grupo 12 de port channel con el protocolo LACP y se activa la interfaz. Debemos tener en cuenta que en este modo active es para DSL1 y para DLS2 entonces será modo pasivo. Igualmente dice que crear los port channels en las interfaces FA07 y FA08 utilizando LACP. Esto es de LS1 a ALS1, que es el port channel grupo número 1. Y en el caso de ALS1 a DLS2 y de ALS2 a DLS1 es para crear los port channels 3 y 4 respectivamente. Entonces ya se utiliza el modo deseable en un switch y en el otro switch en modo auto. Todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 500 como a la VLAN nativa. Entonces en cada uno de los switches se crea un rango de interfaz que se conectan con las demás switches. Se permite el tráfico de todas las VLANs en el mismo enlace troncal con el comando encapsulation.1q. Se asignan las VLAN 500 como nativa en los enlaces troncales. Se declaran los puertos troncales, se activan las interfaces y se repite el mismo procedimiento en cada uno de los switches. Configurar DLS1, ALS1 y ALS2 para utilizar BTP versión 3. BTP es un protocolo troncal de VLAN en el cual se crea un dominio, se declara los switches en modo servidor, cliente o transparente. Mediante estos comandos se crea el dominio, se configura las versiones y se le asigna el password. Configurar DLSL1 como servidor principal para las VLAN y configurar ALS1 y ALS2 como clientes BTP. Esos son los comandos para la respectiva configuración. Configurar en el servidor principal las siguientes VLANs. Entonces el servidor principal es DLS1 y aquí está la tabla para la respectiva VLANs, la creación de la respectiva VLAN, y se le asigna el nombre en el cual piden suspender la VLAN 434 y se suspende con el comando state suspend. En el siguiente punto dice configurar DLS1, DLS2 como modo BTP transparente utilizando la versión 2 y configurar en DLS2 las mismas VLAN que en DLS1. Entonces se configura BTP versión 2 y modo transparente con el fin de que no participe el dominio BTP. Por ende se configuran las VLAN de modo manual para que permita el tráfico de las VLANs a través de la red.
Se configura la versión 2, se declara el modo transparente, se crean las vilas. En este mismo ejercicio nos piden suspender la VLAN 434 en DLC2, en el mismo comando que habíamos mencionado anterior. El otro punto, en DLC2 se crea la VLAN 567 con el nombre de producción. Eh, la VLAN 567, la cual no podría ser aprendida por ningún otro switch, toda vez que no participa en el dominio BTP. En el siguiente punto nos solicitan configurar DSL1 como spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 510, 10, 11, 11 y 3456, y como raíz secundaria para las VLAN 1, 2, 3 y 2, 3 y 4. En el protocolo Spanning Tree evita los buques generados por la redundancia de los enlaces, y se configura DLS1 como prioridad más baja para que las VLAN mencionadas, con el fin de que estas sean puente raíz. Aquí dice que configurar todos los puertos como troncales, de tal forma que solamente las VLAN que se han creado se les permita circular a través de estos puertos. Entonces, en cada uno de los switches de la red se ingresa el rango de las interfaces troncales, y a través del comando allowed, trunk allowed VLAN se permite el tráfico de estas VLAN. Configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso asignado a las VLAN de la siguiente manera. Entonces los puertos de acceso permiten a la red que esté conectada con los equipos o con los hosts. En este caso, digamos que en DLC1 se configura la VLAN 3456. En el siguiente punto, verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los switches y la asignación de los puertos troncales. Verificar la Ethernet Channel de DSL1 y ALS1 que esté configurado correctamente, y verificar la configuración de Spanning Tree de DLS1 o de DLS2 para cada VLAN. Entonces vamos aquí a GNS3, ingresamos a DLS1 con el primer comando show VLAN. Aparecen las VLAN que se configuraron. En todos los routers. Aquí le damos show VLAN. Aparecen las VLAN que se crearon. Igualmente, con el comando show interface trunk aparecen los puertos troncales en DLS1 y ALS1. Show interface trunk. Y para DLS1 y ALS1 vamos a verificar el show interface port channel que tenemos. Show interface port channel 1 está directamente conectado con DLS1 a ALS1. Aquí por channel está directamente conectado. Y el último punto, que es el spanning tree,
de DLS1 y DLS2. DLS1, Show Spanning Tree, y se verifica que desde el DLS1 es el switch principal, este es el puente principal, y DLS2 Show Spanning Tree ese es el secundario. Verificando las prioridades de DLS1, es menor que DLS2. Bueno, estos son los dos ejercicios, la sustentación de los dos ejercicios, escenarios. Muchas gracias.